estaremos hablando de los materiales no ferrosos. Son todos aquellos metales y aleaciones que en su composición no contienen hierro. En general son blandos y tienen poca resistencia. Los más importantes son 7, que es el cobre, el zinc, plomo, estaño, aluminio, níquel y magnesio. Hay otros muchos metales no ferrosos, pero son como las cantidades que se producen son pequeñas, son altamente costosos, por lo que se utilizan poco. Ahora, si bien las características y propiedades de los metales varían en sus estados puros y las aleaciones, presentan generalidades que los diferencian de los materiales ferrosos. O algunas de ellas son que son maleables y excelentes conductores eléctricos y térmicos, son menos afectados por tratamientos de calor, tienen mayores resistencias contra la oxidación y corrosión, no presentan tanto paramagnetismo, lo cual les permite ser materiales utilizados para aplicaciones electrónicas. Sus procesos de fabricación son más fáciles, incluyendo la fundición, la soldadura, el forjado y la laminación. Y por último, tienen coloraciones más atractivas, por lo que encuentran usos como elementos ornamentales, además que son menos densos. Aunque los metales ferrosos son los más utilizados que el resto de los metales, cada día son más imprescindibles. Se dividen en 3 grupos. Los metales no ferrosos pesados son aquellos cuya densidad es igual o mayor a 5 gramos sobre centímetros cúbicos. Entre ellos se encuentra el cobre, el estaño, el plomo, el zinc, el níquel, el cromo y el cobalto. Su segunda clasificación son los metales ferrosos ligeros. Tienen una densidad comprendida entre 2 y 5 gramos sobre centímetros cúbicos. Los más utilizados son el aluminio y el titanio. Su tercera clasificación son los metales no ferrosos ultraligeros. Su densidad es menor a 5 gramos sobre centímetros cúbicos. Se encuentra entre este grupo el berilio, el magnesio, aunque el primero de ellos raramente se encuentra en estado puro, sino como elemento de aleación. Todos estos metales no ferrosos en estado puro son blandos y poseen una resistencia mecánica bastante reducida. Para mejorar sus propiedades, los metales puros suelen aliarse con otros. Por ejemplo, dentro de los metales no ferrosos tenemos el estaño. Sus principales características es que el estaño es puro y tiene un color muy brillante. Su temperatura ambiente se oxida perdiendo el brillo exterior. La segunda característica del estaño es que su temperatura ambiente es muy maleable y blando, pudiéndose obtener objetos o obtener hojas de décimas de milímetro de espesor. Sin embargo, es caliente, es frágil y quebradizo. Se calienta por debajo de los 180 y empieza a descomponerse y a convertirse en un polvo gris. A este proceso se le conoce como enfermedad o peste del estaño. Metales no ferrosos. Cobre. Las propiedades son: es uno de los metales no ferrosos de mayor utilización, tiene un color rojo pardo, su conductividad eléctrica es muy elevada, su conductividad térmica también es elevada, resiste muy bien la corrosión y la oxidación, es muy dúctil y maleable. Obtención del cobre. Los minerales más utilizados para obtener cobre son sulfuros de cobre, especialmente la calcopirita. Existen 2 métodos de obtención de cobre, la vía húmeda y la vía seca. Vía húmeda. Se emplea solamente cuando el contenido de cobre en el mineral es muy reducido, menos de un 10%. Vía seca. Se emplea solamente cuando el contenido de cobre supera el 10%. Aleaciones de cobre. Bronce. Son aleaciones de cobre y estaño y en ocasiones de otros elementos. Es mucho más duro y resistente que el cobre. Los latones. Son aleaciones de cobre y zinc. Cuproaluminio. Son aleaciones de cobre y ya de aluminio. Son muy resistentes a la oxidación y a la corrosión. Las aplicaciones del cobre. Su principal aplicación es como conductor eléctrico, pues su ductilidad le permite transformarlo en cables de cualquier diámetro. Por su alta resistencia a la oxidación, se emplea en instalaciones de fontanería, tuberías y calderas. Uno de los materiales no ferrosos es el aluminio, y este es el tercer elemento más común sobre la corteza terrestre.
El aluminio es un material blando en su estado puro, pero con aleaciones adecuadas se obtiene una resistencia similar a la del acero, siendo útil para muchas empresas. En su estado puro se utiliza para la fabricación de espejos tanto de uso doméstico como tanto en telescopios reflectores. Además es muy apreciado en la ingeniería gracias a su baja densidad y alta resistencia a la corrosión. El aluminio se utiliza en múltiples áreas o sectores, como la electricidad y la comunicación, el transporte, la construcción y en los envases, que diversas empresas utilizan para el embotellamiento de su producto. Mi nombre es María Guadalupe González Montes y les hablaré acerca de las propiedades físicas de los metales no ferrosos. Los metales no ferrosos cada vez se vuelven más impredecibles. Estos metales, a pesar de presentar características específicas, presentan una serie de propiedades físicas que generalmente los identifican. Los metales no ferrosos en estado sólido presentan una temperatura normal, excepto el mercurio, que está en estado líquido. Son buenos conductores eléctricos y térmicos. Son brillantes una vez pulidos y la estructura es cristalina según si el estado es sólido. En general, los metales no ferrosos suelen ser blandos y presentan una reducida resistencia mecánica, por lo que se suelen aliar para mejorar estas y otras propiedades. Según el nivel de utilización de los metales no ferrosos sería el cobre y sus aleaciones, el aluminio, el estaño, el plomo, el zinc, el níquel, el cromo, el titanio y el magnesio. Los materiales no ferrosos dependen de sus características. Estos materiales sustituyen con ventaja a los derivados del hierro en múltiples aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, resultan más caros de obtener debido a las diversas razones, entre las que destacan son las siguientes: la baja concentración de algunos de estos metales en sus menas, la energía consumida en los procedimientos de obtención y afino, ya que en la mayoría de los casos se trata de procedimientos electrolíticos para los que se emplea la energía eléctrica. La demanda reducida que obliga a producirlos en pequeñas cantidades. Los materiales no férricos de mayor aplicación en la industria son el cobre y sus aleaciones, el aluminio, el plomo, el estaño y el zinc. Otros como el mercurio y el wolframio se aplican en ámbitos industriales muy específicos. Los demás metales casi nunca se emplean en estados puros, sino formado en aleaciones. En el caso del níquel, el cromo, el titanio y el magnesio. En conclusión, en pocas palabras, los materiales no ferrosos son aquellos que no tienen una base principal de hierro. En lugar de este elemento tienen otro diferente. La mayoría de los materiales no ferrosos están formados por aleaciones de cobre, aluminio, magnesio, níquel, estaño y plomo.